Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí comenzamos el programa de Maxi Montenegro con todo su equipo. Mi nombre es Eduardo Bataglia y te vamos a estar acompañando hasta las 3 de la tarde. Hay mucha información por delante. Ya tomaremos contacto con los móviles, pero en cuanto a la investigación por el ataque a Cristina Fernández de Kirchner, recién en Equipo de Noticias anticipaban acerca de la decisión de la jueza Capuchetti, que marcaba el hecho del pedido de ampliación de la indagatoria a Sabag Montiel, que está detenido desde la noche del jueves cuando ocurrió el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Y hay otra novedad, tiene que ver con el fiscal Rívolo, que va a enfocarse en analizar el rol de cada uno de los integrantes de la custodia de Cristina Fernández, porque sostiene que puede haber comunicaciones y hay que descartar cualquier tipo de complicidad, si es que existió en el momento en el que lograron atacar a la vicepresidenta de la Nación. Así que dos aspectos que hablan de la causa, del expediente que avanza en cuanto a dilucidar si Sabag Montiel, lógicamente, no actuó solo, está detenida también su novia y vamos a avanzar también para saber si se pueden realizar nuevas detenciones en las próximas horas. Estaremos tocando especialmente todo lo que tiene que ver con la gira del ministro de Economía, Sergio Massa, en los Estados Unidos. Una semana muy, pero muy importante para el futuro inmediato de la República Argentina, porque se estará determinando qué sucede con el Fondo Monetario Internacional. Hay una reunión pendiente con Cristalina Georgieva, pero también búsqueda de inversiones para la economía real. Así se definió y estaremos ya con Adrián Saque en los Estados Unidos para que nos cuente detalles de qué se hace a esta hora de la tarde allí en los Estados Unidos con los desafíos planteados en materia de economía. Hablaremos también de los discursos del odio, ¿sí? ¿Qué es lo que se está diciendo desde el gobierno, aunque no hay una voz unificada? Nos va a acompañar Facundo Nejamki, que ya está con nosotros, para darnos una idea de lo que políticamente representa este tema. Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Varias cosas para decir también sobre la causa de la investigación que trata de dilucidar no solamente qué fue lo que ocurrió ante el ataque a la vicepresidenta, sino, como vos decías, si este hombre detenido actuó solo. Y una de las novedades de las últimas horas tiene que ver con que al principio te acordás que no se habían encontrado huellas en el arma y había todo tipo de especulaciones. Bueno, ahora se confirmó que hay ADN en el arma secuestrada, así que ya empezamos a hablar de otra situación. Vamos a contar algunas características de esto que se encontró, de este informe pericial, y también vamos a detallar un poco de qué va el previaje 3, porque ya habíamos dicho que empezaba en cualquier momento, pero empieza hoy. Así que ya vamos a contar los detalles. Bien, hoy empieza lo que será la inscripción, pero es bueno que aclares todo en el transcurso del programa. Va a ser muy interesante escucharte para que nos cuentes quiénes se pueden anotar, con qué beneficios y a partir de cuándo van a poder viajar en temporada baja, ¿no? Así es, en temporada baja, en octubre, noviembre y un poquito de diciembre. Muy bien. Ya está con nosotros Facundo Nejamkis y quiero pedirle un título acerca de cómo se vienen transitando políticamente estas horas, ¿no? Se empezó a hablar, ha nacido esta forma de querer solucionar todo lo que tiene que ver con los discursos del odio, ¿no? A partir, ¿qué sería? De un amplio debate, de una ley, de modificación, ¿a qué? Y en este caso, ¿de qué manera? Facundo, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, no hay una voz unificada del gobierno con respecto a los discursos del odio. No, me parece que, a ver, es lógico que después de una situación como la que se vivió en el domicilio, o en la puerta del domicilio de la vicepresidenta, se intente recurrir a distintas herramientas para tratar de morigerar una situación de mucha conflictividad que es la sociedad argentina y que vos sabés muy bien, Eduardo, que no es de la última semana, ¿no? Es una tensión, yo te diría que uno podría ubicar su nacimiento, por lo menos que todos los argentinos tomamos conciencia, allá por el 2007-2008, cuando nació el conflicto con el campo, ¿no? Donde nos desayunamos que en la Argentina había dos campos o dos lugares donde ubicarse en la política y que esos campos se sentían adversarios y que había dos modelos de país, dos ideas de país, y eso viene atravesando con distintas perspectivas y características la política argentina. Discurso del odio es otra cosa, es más sofisticado, no es tampoco privativo de la Argentina, esto hay que decirlo. Es un fenómeno que se extiende a nivel global. Es muy común los últimos 2 décadas en las democracias occidentales.
tiene mucho que ver, no digo que esté necesariamente asociado exclusivamente a esto, pero tiene mucho que ver con el clima que se vive en las redes sociales, ¿no? Con la forma que acentuó todo, ¿no? Pronunció el odio en su máxima expresión. Sí, tampoco el odio, también hay que ser sincero, no es que la humanidad descubrió el odio con las redes sociales, ¿no? Totalmente. El nazismo había existido cuando todavía no había redes sociales, así que no es que es una creación, pero las redes sociales con su tendencia a concentrar o a que uno, digamos, haga lo que se llama homofilia, ¿no? Es decir, concentrarse con gente que todos piensan más o menos lo mismo. La idea de encontrar un enemigo, un adversario que es el culpable en bloque y responsable de todos y una negación del otro, bueno, contribuye a que, y como es la forma dominante del discurso hoy en día, del discurso que circula en las redes, en los medios de comunicación y en la política, entonces uno tiende a creer que eso es fácilmente solucionable. Yo creo que es más complejo y tiendo a pensar que, vos sabés que los políticos y las políticas tienen que tener un rol pedagógico con sus sociedades. ¿Por qué? Porque tienen una responsabilidad mayor que las que tienen los votantes y los electores. Estaría ocurriendo, si querés me lo respondes en un ratito, no estaría ocurriendo, ¿no? En Argentina. Después partiremos de la frase de Gabriela Cerruti. No hay ningún proyecto que se esté analizando. Desde el oficialismo, Leandro Santoro dice que algunos políticos van a los medios para sacar rédito del discurso del odio. Y dijo que debieran rever esa posibilidad. Enseguida volvemos con Facundo Nehamkin, pero nos vamos a ir a los Estados Unidos. Hablábamos de una semana importantísima en materia económica y justamente con Facundo vamos a hablar de cuáles son los problemas de la gente, cuál es esa agenda de la gente, qué pide la gente que resuelvan en el ámbito local. Adrián Sack, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo y querido equipo. Bueno, les estoy hablando desde el interior de la Embajada de la Argentina en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, donde, bueno, a metros de aquí nada más, en una habitación separada, se encuentra el ministro de Economía, Sergio Massa, en lo que es la gira más importante, por supuesto desde que asumió, ¿no?, como ministro, pero también que aquí, de este lado de los Estados Unidos, la más esperada, porque es considerado un interlocutor válido, muy importante entre el sector financiero privado y productivo también, y bueno, también a nivel negociación de fondos públicos, en este caso con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero eso, la reunión con el Fondo Monetario Internacional, si bien ahora ya empezaron a realizarse las conocidas como reuniones técnicas que empezaron ayer, que fue feriado y todo, va a ser la frutilla del postre de esta gira que va a durar exactamente una semana, porque termina el lunes con la reunión entre el ministro Sergio Massa y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Hay expectativa, pero quizá no tanto con esta reunión con el FMI, donde no se va a hacer más que tratar de flexibilizar las fechas de pago, las fechas ya acordadas, justamente, sino más bien con todo lo que va a haber en el medio, ¿no? Con todo lo que ya empezó hoy. Por ejemplo, hace un ratito nada más hubo reuniones por parte del ministro con empresarios del gigante de Internet Amazon y de Volkswagen también, ¿no?, de la automotriz. Y encuentros de este estilo va a ir teniendo todos los días de esta gira, especialmente el día viernes, en el que viajará a Houston, a Texas, considerada la capital del petróleo de los Estados Unidos, algunos dicen del mundo, exagerando porque no tienen en cuenta Medio Oriente, pero donde están, sí, las filiales de los grandes inversores en la Argentina, ¿no?, de las grandes petroleras, para explotar vaca muerta, sobre todo, el yacimiento de Neuquén. Bien, permitime que quiero aprovechar a Facundo Nehamkin porque hay dos preguntas, dos disparadores extraordinarios para saber de qué punto arranca esta semana tan importante para la Argentina en términos económicos, qué puede pasar con Sergio Massa en cuanto a los resultados que busca obtener. A ver, Facundo, hay una pregunta, ¿cómo cree que estará la situación económica del país en los próximos meses? Eso preguntaron, ¿no? Concretamente. Bueno, preguntamos muchas cosas. Sí. Es la encuesta que nosotros hacemos mensualmente. Lo que estás viendo en pantalla es... La otra pregunta. Sí, es la pregunta que tiene que ver... Es la pregunta del millón, ¿no? Porque es la pregunta, ¿cuál es la principal preocupación de los argentinos? Que es un tema que se habla mucho cuando vemos estos conflictos y estas peleas entre
la dirigencia política, ¿no? Por dónde pasa, cuál es el carril de preocupación de la sociedad. Y claramente lo ves en este gráfico, la principal preocupación es la inflación, ¿no? La principal preocupación es la inflación. Después, bueno, aparecen otros elementos, puede aparecer la corrupción, puede aparecer el desempleo. Sí, pero fíjate cómo el tema económico entre inflación y desocupación, ya ahí estás arriba del 50%. Sí. Eso es así hace años. Eso es así desde el gobierno de Macri. O sea, no se puede torcer. Bueno, se va a torcer el día que se resuelva el problema de fondo que tiene que ver con una sociedad que convive con arriba de 2 dígitos de inflación hace más de 10 años. Entonces, hasta que eso no se resuelva, el problema de la inflación va a seguir siendo la principal preocupación. Lo que pasa es que ahora se ha acentuado muchísimo porque hoy tenés una inflación que roza casi los 3 dígitos. Entonces ya la preocupación de la sociedad es mucho mayor, ¿no? Ajá. O sea, son temas que inquietan. La inflación, en primer lugar, 34%, quiero repasarlo. La corrupción, 20%, en un momento tan fuerte, ¿no? Donde se lleva adelante el juicio por la obra pública, 19% la desocupación, la inseguridad 13%, y después tenemos educación 7%. Mirá qué rango pequeño, ¿no? Sí, por lo menos no aparece como un tema de preocupación urgente, ¿no? Claro que si vos te pones a hablar con una persona y empezás a raspar un poquito sus preocupaciones más urgentes, te va a plantear que la educación de sus hijos es un tema que le preocupa muchísimo. De hecho, mucha gente destina parte importante de sus ingresos a solventar la educación de sus hijos, aun cuando no tiene un presupuesto suficiente como para hacerlo, y hace esfuerzos imposibles como para poder mandar a sus hijos a una escuela privada, creyendo que le mejorarán las posibilidades de éxito laboral y de calidad educativa. Y de calidad educativa. Pero independientemente de eso, cuando vos tenés una situación de que tu ingreso no te alcanza para llegar a fin de mes o que empezás a tener complicaciones para cubrir tu canasta mensual, bueno, la inflación se convierte en el tema principal, ¿no? Ahora, Facundo, ¿la gente advierte que hay una mecánica diferente desde el área de economía? Digo, la salida de Guzmán, que fue traumática, lo reconoce el gobierno, la llegada de Batakis por un mes, Sergio Massa, que ahora se encuentra en Estados Unidos para una serie de encuentros que serían importantes en cuestión de inversiones. ¿La gente advierte que puede cambiar el tema económico en los próximos meses o no? Mira, otro colega ha medido, Gustavo Córdoba, Sí. yo vi esa encuesta en el día de hoy, digo, no la tengo, pero es leal citarlo y decir el nombre, que me pareció interesante. Las medidas económicas que se están implementando desde que Sergio Massa está en el Ministerio de Economía tienen alrededor de un 15% más de aprobación que la política del gobierno en términos generales. Ajá. Entonces quiere decir que hay una parte de la sociedad, que todavía no es una mayoría, que mira con cierta expectativa el paquete de medidas económicas, entendiendo que van en la línea de estabilizar la economía argentina, de resolver el problema de divisas, de bajar al menos parcialmente los índices de inflación. Y eso lo vamos a detallar en instantes cuando veamos cómo cree que estará la economía del país en los próximos meses. Enseguida vamos con eso. Adrián Sack, la información que tengas a esta hora de cómo continúa la agenda de Sergio Massa, qué va a pasar en las próximas horas y en los próximos días. Bueno, en las próximas horas, como yo te adelanté, primero tuve una reunión con el Departamento de Estado, ¿no? Donde, entre otras cosas, también se le agradeció al Departamento de Estado que se haya solidarizado con el atentado contra Cristina. Recordemos que el secretario Antony Blinken justamente hizo una condena enérgica y lo calificó de intento de asesinato. Pero por supuesto se hablaron de otras cosas, se habló también de inversiones para que aumente la cantidad de alimentos, de productos agroindustriales que ingresan a los Estados Unidos. Estados Unidos, en el total de sus importaciones de todo el mundo, solo un 0.2 pertenecen a la Argentina. Es un porcentaje que ha ido bajando sustancialmente en los últimos 50 años y la idea justamente es revertir esta proporción tan baja. Por eso también hoy va a seguir teniendo reuniones para abrir canales. Por ejemplo, ahora
va a tener un almuerzo el ministro Massa con el director del Congreso Judeo-Americano o judeo-estadounidense, teniendo en cuenta bueno, que acá está la comunidad judía más grande del mundo sacando a Israel y que en la Argentina está la más grande comunidad judía de Latinoamérica. Bueno, y después de este almuerzo, que se buscará avanzar en algunos acuerdos, también el ministro Massa va hacia otro lugar que es muy importante, más allá de las inversiones, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, donde va a ver al titular Mauricio Claver Carone, para justamente destrabar los créditos que eran tradicionales del BID hacia la Argentina y que ahora no se están concediendo. Vamos a ver si la relación personal entre Claver Carone, que recordemos que compitió por este puesto con Gustavo Vélez, ¿no? Y bueno, Gustavo Vélez perdió, que se lo quedó él, y después no fue buena la relación entre el gobierno kirchnerista y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, la idea es justamente recomponer estos lazos. Y bueno, después proseguirá también con más cenas con empresarios. Esa es la idea para hoy. En los próximos días también se verá a gente del gobierno, ¿no? Del gobierno de los Estados Unidos. Se van a preparar también las reuniones con el Departamento del Tesoro, también previstas para el lunes, como las del Fondo Monetario Internacional. Y sobre todo la idea es tratar de satisfacer una pregunta que acá siempre hacen los medios económicos y financieros, que es: ¿cuál es el plan de la Argentina? Que es algo que muchos otros funcionarios no han podido responder. Quieren ver un plan sólido, quieren ver metas que puedan ser alcanzables y no solamente discutidas cada vez que viene un funcionario aquí. Y bueno, justamente hay sectores que apuestan a que tenga más consistencia esta gestión del ministro Massa. Sí, Adrián, perdón. a la noche está previsto que haya una cena en la Embajada Argentina, donde el anfitrión es el embajador Jorge Argüello, en la que también va a estar el embajador norteamericano en la Argentina, Stanley, y va a estar un asesor especial de Joe Biden, que si no me equivoco se llama Juan Sebastián González. ¿Hay alguna expectativa de que en esa reunión Massa pueda plantear alguna precisión respecto a la bilateral entre Alberto Fernández y Joe Biden, que viene siendo como postergada últimamente? Bueno, de la reunión bilateral se viene hablando desde hoy, incluso en todas las reuniones que hay con funcionarios. Hoy por la mañana también se reunió con el encargado del hemisferio occidental. No tiene un título muy pomposo y mucho más largo que esto, que de la Casa Blanca de Joe Biden, donde ya se empezó a tantear este encuentro bilateral. Y esta noche, como bien lo adelantabas, con Juan González, que es un asesor especial de Joe Biden, el anterior es del Departamento de Estado en realidad, pero todos son gestores de una potencial visita del presidente Alberto Fernández, que estaba prevista inicialmente. Recuerden que la habían postergado porque había dado COVID positivo Joe Biden. Bueno, para este mes estaba prevista para el 16 y 17 de septiembre, pero no pudo ser confirmada, porque sería además no una reunión, no una visita oficial como hubiese sido la anterior, sino una reunión en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con lo cual no tiene el mismo nivel de atención. Entonces, lo que se está viendo es si conviene hacer esta visita tan pronto después de esta gira del ministro Massa, o hacerla después y hacerla como era prevista originalmente, ¿no? Una visita de Estado de 3 días, donde justamente se puedan explorar más a fondo todas las intenciones del gobierno argentino de, como les decía, volver a enriquecer la relación bilateral con Estados Unidos, ¿no? Muy bien, Adrián, interesante. Vamos y volvemos seguramente con más información desde allí durante toda la tarde. Gracias. Gracias igualmente para ustedes. Muy bien, definiciones políticas que se esperan para las próximas horas, pero también una proyección, Facundo, que se hace hacia 2023, ¿no? Se empieza a especular. Digo, cada acto o cada acción de un político está atada seguramente a lo que puede pasar el año próximo. Sí, pero también hay resolución de problemas urgentes, ¿no? De gobierno, que si no hay resolución en el presente es muy difícil pensar en el futuro, ¿no? Me parece que el gobierno, en este caso el ministro de Economía en particular, tiene que resolver problemas de la agenda económica que si no se resuelven es imposible ponerse a pensar
de cara al 2023. O sea, entendieron que si no resuelven o empiezan a encaminar esos problemas sin de la presente economía, no hay, la inflación... Eduardo, sin presente no hay futuro. Totalmente. Entonces, digamos, porque después, si se te viene encima y lo dejás para último momento, no llegás, porque digamos, la tarea es tan compleja y tan difícil que requiere una resolución muy rápida y muy urgente. Entonces, me parece que el gobierno está atendiendo esa agenda con un plus en esta oportunidad. Yo no sé si la está atendiendo bien o no, porque soy politólogo, no economista, entonces no me considero apto para juzgar un programa económico. Sí veo de diferente que hay menos problemas de coordinación política. Eso aparece como... O sea, eso está encausado. Parece. Ahora, Parece que está causado. Es lo único que se ve de diferente a la experiencia Guzmán, ¿no? Sí. La experiencia Guzmán, vos parecía que tenías el gobierno de un lado y la política del Frente de Todos del otro. Ahora pareciera ser que a Massa, por sus aptitudes políticas, le resulta más fácil resolver esa tensión. Ahora, eso no quiere decir que el programa económico va a ser exitoso. Eso es como va por otro carril, ¿no? claro, bueno, de hecho los mercados también reaccionaron a esa mecánica, a esa dinámica de gestión, de gobierno, que es claramente diferente a antes de la asunción de Sergio Massa. Ahora lo que te pregunto, en términos de análisis político, ¿es sustentable en el tiempo que la jefa del espacio político, que es Cristina Fernández de Kirchner, quedó archidemostrado incluso después del atentado, que es quien lidera ese espacio? Cuando vos te ponés en el armado del gobierno, se corra de ese liderazgo y sea incluso hasta crítica con la gestión real del gobierno. ¿Cómo se sostiene en el tiempo que un mismo espacio político que gobierna tiene una líder política en lo electoral, donde ella tiene la última palabra, pero por otro lado, en la gestión, en el día a día, ella está totalmente corrida e incluso es crítica de las medidas que toma su propio gobierno? Es complejo. ¿Esto se puede sostener en el tiempo? Bueno, de hecho, terminó, digamos, ese sistema terminó explotando por los aires, digamos, no se sostuvo. ¿En qué sentido no se sostuvo? No se sostuvo que terminó con uno de los principales referentes políticos del espacio al frente del Ministerio de Economía, terminó desplazando a 2 ministros de Economía, uno a la velocidad de la luz, ¿no? La segunda ministra de Economía, Silvina Batakis, terminó yéndose en cuánto tiempo. Es decir, evidentemente es insostenible, salvo que vos tengas mecanismos de coordinación, digamos, planteados previamente y que no haya confusión respecto del programa y el proyecto económico a llevar adelante. A mí me parece que lo que falló en el proyecto del Frente de Todos, para hacer un poquito de arqueología, que no, digamos, no nos va a dar resoluciones para adelante, pero sí para entendiendo qué falló en el inicio, para pensar una idea similar, es que no hubo un acuerdo previo respecto a cuál iba a ser el programa económico del gobierno. Todos sabíamos que Alberto Fernández pensaba una cosa y que Cristina pensaba otra cosa. Pero también suponíamos que habían establecido algún mecanismo de resolución de qué programa iban a implementar. También es cierto que el factor azar y el factor suerte en los procesos políticos, vos lo sabes bien, juega un rol muy importante. Si a Alberto Fernández le hubiera ido bien, Cristina hubiera tenido chances de vetar, Cristina hubiera tenido chances de... ¿no? Por ejemplo, si a Néstor Kirchner le hubiera ido mal, para pensar un escenario parecido, Eduardo Duhalde hubiera sido eliminado tan rápidamente Ahora, Facundo, del proceso político como fue tema. en el año 2005, Sí. que Cristina Kirchner le ganó la elección a Chiche Duhalde? Probablemente no. Entonces ahí también hay un factor azar y factor suerte, y también el factor de pericia que tuvo el propio Alberto Fernández para gobernar, que de alguna manera le dieron más relevancia al factor Cristina del que hubiera tenido en otro tipo de gobierno, ¿no? Yo te entiendo, pero a Alberto Fernández, ¿cómo le fue hasta ahora? Porque vos haces una pregunta acá y esto me parece interesantísimo. De cara a 2023, la gente que prefiere hoy, si tuviera que votar hoy, es esto, ¿no? Sí, nosotros, esta pregunta para medir, ¿sabés qué es lo que nos interesa medir esta pregunta? Para que la gente entienda en qué estamos pensando nosotros, qué voluntad de cambio hay en la sociedad. La sociedad, frente a los gobiernos y a los procesos políticos electorales, expresan determinada voluntad, nosotros llamamos continuidad o cambio. Ajá. Si mayoritariamente dice que siga gobernando el peronismo o el Frente de Todos, quiere decir que hay una voluntad de continuidad. ¿Qué sale acá? Nosotros vemos que hay una voluntad de cambio, pero Ajá. que no está clara la voluntad de cambio, ¿quién la expresa? ¿Hacia dónde? Claro, ¿por Es qué? decir, Porque si bien Juntos por el Cambio
expresa más voluntades hoy que el Frente de Todos, también vos ves que mayoritariamente, o la primera minoría, la ocupa el sector o una franja de la sociedad que plantea la idea de que venga algo nuevo, algo novedoso, y como ves en en la grilla anterior, ves que en los jóvenes esa tendencia se acentúa aún más. ¿Cómo lo explicás esto, Eduardo? Bueno, lo explicás que está bien, la sociedad le carga al Frente de Todos una responsabilidad, pero también recuerda, porque no pasó hace tiempo, que hubo una experiencia de gobierno de Juntos por el Cambio que tampoco era un país maravilloso. Entonces tiene que elegir, digamos, lo que hoy le ofrece la oferta electoral no es un gobierno que no anda bien contra una fuerza política que gobernó y construyó Suecia en la Argentina. No, es un gobierno que no anda bien contra una fuerza política que no renovó, no pudo renovar hace 3 años su gobierno porque la sociedad estaba cansada y quería otra cosa. Permitime ir acá, Facundo, porque no llegamos a detallar qué respondió la gente. Y está bueno, ¿no? Explicar esto. Que gobierna un partido político nuevo, 38%. Esa es la primera opción. Pero no sabe qué partido político. Hoy no sabe. está identificada. No sabe, no lo puede definir. Probablemente hay muchos votantes de Milei, pero también muchos decepcionados del Frente de Todos, y muchos que cuando en el 2015 no quisieron votar más al peronismo, votaron a Juntos por el Cambio, también se decepcionaron con lo que fue la gestión de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019. A ver, sigamos con el gráfico acá, si podemos. 31% iba por Juntos por el Cambio. 31% plantea la voluntad de que vuelva al gobierno Juntos por el Cambio. Y 38% plantea que venga una fuerza política nueva. Acá yo quiero ser totalmente sincero, porque tampoco nos tiene que llevar este gráfico a la idea o a autoengañarnos y a creer que de acá a un año surge un partido político nuevo, está gobernando la Argentina y el Frente de Todos y Juntos por el Cambio desaparecen. No suceden así los procesos políticos, porque muchas veces la oferta electoral termina ordenando la demanda y la sociedad elige lo que hay. No puede tampoco cada ciudadano inventar. Elige sobre esa oferta. Y es como cuando vos vas al supermercado. Vos comprás lo que hay en la góndola al precio que hay. Más allá de la lista que tengo, los deseos que tengas. Más allá de la lista de deseos con la que llegás. Y bueno, la política funciona más o menos parecida, pero ¿qué es lo que nos está mostrando esto? Nos está mostrando que hay una sociedad que está enojada, que está cansada, y además hay que entenderlo también en el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es el contexto latinoamericano. ¿Qué ha pasado en el contexto latinoamericano? Ha pasado que en determinados países que tenían sistemas de partidos altamente afianzados y muy institucionalizados, terminaron implosionando en contextos en los cuales la ciudadanía se sintió muy decepcionada con el sistema vigente y entonces hace cambios radicalizados. Entonces, siempre es posible que en un momento determinado, por más afianzado que parezca el sistema de partidos, la gente golpea los puños contra la mesa y cambia. El mayor ejemplo de todo eso, ¿cuál es? Chile. Claro. La niña mimada, el país que mejor funcionaba, un sistema de partidos que parecía europeo, y de repente, ¿dónde está ese sistema de partidos? Sí. Un gobierno recontra cuestionado. Aguardamos un segundito, Facundo, porque hay información de último momento. La información es de último momento y tiene que ver con que falleció Magdalena Ruiz Guiñazú. Había nacido en 1935, tenía 87 años, periodista de primerísima línea, décadas y décadas en los medios de comunicación, marcando un perfil de hacer periodismo y un estilo como escritora reconocidísima también a nivel local y en toda la región. Considerada, diría yo, una figura emblemática de la defensa por los derechos humanos, en estos días donde se vuelve a hablar del juicio a las juntas a partir de una película reconocida en el Festival de Venecia. La noticia a esta hora de la tarde indica que murió Magdalena Ruiz Guiñazú. Tenía 87 años y seguramente recordarás muchos momentos de tu vida que están ligados a haberla escuchado en radio, esos comentarios, esos análisis, más allá de las conducciones de sus programas, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Candelaria? Yo me acuerdo, hace unos años
tuve el placer de participar en un programa especial que ella estaba haciendo por una historia, la de Raúl Barón-Visa, por la que yo escribí un libro, así que fui a charlar con ella sobre ese tema y la verdad, como siempre, era muy buena entrevistadora, muy buena entrevistadora. Raza de un periodismo Sí. que tiene que ver con, ¿no?, con conectar el medio audiovisual con la radio, Con la radio. y con escribir, ¿no? Y canalizar a través de la escritura también En todos los soportes. mucho pensamiento político. En todos los soportes le gustaba a Magdalena. La radio me parece que era su pasión principal, ¿no? Pero cuando pudo hacer televisión también lo disfrutó mucho y le gustaba escribir y tiene varias publicaciones de ella. Sí, muy querida también. Yo compartí un breve momento en su última etapa en Radio Continental. Sí. Y muy querida también por todos los trabajadores, por toda la familia de la radio. Viste que uno en la radio tiene esa cosa de calidez, vos que haces radio todos los días, donde es una familia de alguna manera y compartía todos sus regalos, sus cosas de fin de año. Las Y ha llevaba sido para docente de muchos, ¿no? De Sí. muchos compañeros. Pero muy querida. Viste que en el medio no todos los periodistas son tan queridos por los trabajadores, por todos los que componen esa gran familia que es la radio. No miro la hora a ver cuánto me queda, le respondió a una periodista cuando le preguntaba acerca de cómo vivía esta edad, ¿no? Y con una lucidez muy especial. Estuvo trabajando hasta hace poco. Claro, Sí. claro, y eso es lo que, bueno, cualquier persona agradece. Y en el caso de una periodista como Magdalena Ruiz Guiñazú, estar en condiciones de poder seguir presentándose frente a un micrófono es valiosísimo, ¿no? Y eso también para su propio entorno resulta destacable. Murió Magdalena Ruiz Guiñazú, tenía 87 años, lógicamente, nuestro acompañamiento a toda su familia y a toda su gente. Recién mencionábamos con Facundo Nejanquis entre las cuestiones que la gente necesita que se solucionen y está pidiendo de alguna manera que entren en la agenda del gobierno nacional, aparece la inflación, aparece la desocupación, el miedo de perder el trabajo para aquellos que tienen un trabajo registrado. Vamos a hablar con Javier Timerman y lo sumamos al programa de Maxi Montenegro. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Empecemos a analizar, a ver, ¿cómo ves la economía hoy? Le sacás una foto a la economía y a las finanzas del país. ¿Y qué ves? ¿En qué estado está? Si fuera un paciente. Mira, si me permitís antes, a propósito, la verdad me quedé un poco helado con la noticia de Magdalena. Vos sabés que yo vengo de una familia de periodistas. Si me permitís hacer un comentario. La verdad que la recuerdo yo de chico, era una de las mujeres o de los periodistas jóvenes que cada tanto aparecían por la redacción de La Opinión y hablaban con mi padre, y mi padre era un poco más grande que ellos, pero bueno, era una generación también de un periodismo que la verdad que uno extraña. La recuerdo mucho, recuerdo que incluso cuando murió mi padre, ella fue una de las últimas personas que lo vio públicamente, así que también me sumo a lo que ustedes dijeron antes sobre su trayectoria, su persona, y bueno, la tristeza de ver esta generación de grandes que se está yendo. Ahora, dicho eso, volviendo al tema... Es importante lo que decís, ¿no? Disculpa, y aporto esto también. Ha marcado a muchas generaciones. Y yo hablaba de un periodismo que quizás no se concibe de la misma manera cuando uno sabe que muchos se reciben con honores también en la carrera de periodismo, pero que cuesta encontrar esta misma pasión y esta dedicación y un esfuerzo continuo y horas y horas y horas, no solo frente al micrófono, sino también preparándose para estar frente al micrófono, ¿no? Sí, también tenía eso que uno extraña muchas veces, es esa pasión por el periodismo y pasión por la información. Yo siempre recuerdo a mi padre que decía, el rol del periodista es buscar información, conseguir información, compartir información con sus oyentes, con sus lectores. Bueno, Magdalena era eso, ¿no? Era buscar información, es tener siempre al oyente
pensando siempre en el oyente. Tal Así cual. que, bueno, mi homenaje y me imagino que el de muchos más. Sin duda, Javier. Bueno, respecto a la situación del país, mira, hay que mirarlo todo en un contexto de dónde estamos. Yo estaba leyendo justamente un comentario hoy a propósito del acuerdo con el campo, donde mencionaban que lo que ha cambiado este acuerdo es que, por lo menos en la relación con el campo, es una sensación de diálogo y un como deseo de sincerar las variables económicas. Y eso es un poco donde estamos ahora. Yo creo que Sergio Massa ha decidido ir por ciertos sinceramientos. Primero el déficit fiscal, reducir, cumplir con las metas del fondo, controlar la emisión, financiarse de una manera más óptima en el mercado de capitales local, sincerar las tarifas servicios públicos, mejorar las relaciones con los organismos multilaterales de crédito. Creo que este viaje un poco se trata de eso. O sea que estamos en una situación donde las variables tal vez no se sientan en el bolsillo de la gente, pero ha habido un cambio positivo de expectativas. Y la economía muchas veces son las expectativas. Entonces, bueno, mucho va a depender de cómo la política le permita a Massa seguir trabajando en estos temas. Y yo creo que, en cierta manera, hoy en día veo a la política distraída en otras cosas y de alguna manera pasa desapercibido. Hoy, por ejemplo, recién estaba mirando en los portales de los diarios, casi ni se habla del viaje de Massa. A pesar que me parece un viaje sumamente fundamental, pero creo que no es malas intenciones, sino que es que hay otros temas hoy en día que realmente la política está dominando. Sí. Así que ese es un poco Es mi bueno lo panorama. que plantea Javier, y está Facundo Nejamquis aquí para analizar un poco si le dejan hacer a Massa o Massa está muy condicionado hoy, muy tironeado por las distintas alas del gobierno. Bueno, a ver, política en el aire no se hace. Siempre ley de gravedad hay. Entonces, uno no puede hacer lo que quiere nunca, en ninguna situación, en ningún país del mundo y bajo ninguna condición. Ahora, en la línea de lo que planteaba Javier, del sinceramiento de algunas políticas, de poder, digamos, normalizar algunas situaciones, me da la sensación que Sergio Massa tiene mejores condiciones, ni hablar que Silvina Batakis, y creo yo también que Guzmán. Es posible que las condiciones de la Argentina no sean las mismas, esas pueden ser peores, pero en términos políticos me parece que Sergio Massa tiene mejores condiciones y eso se ve a dos razones. Por un lado, su propia condición de político, que le da más margen para relacionarse con, por ejemplo, Cristina Kirchner o el propio presidente, mucho mejor que Guzmán, una relación mucho más de pares. Y por el otro lado, porque me parece que también el nivel de cercanía con el precipicio con el que se encuentra Argentina habilita mayores márgenes de maniobra para los ministros de Economía. Bien, un programa con muchísima información. Sí, Javier, no, total. a ver, aporta. No, que estoy de acuerdo con lo que dice Facundo. O sea, claramente al estar más cerca del precipicio le da más volumen político, pero también creo que a esta altura los sectores más radicalizados del kirchnerismo, llamémoslo así, se dan cuenta que no hay tiempo para otro escenario, otro plan, entonces, y tampoco quieren abrir otro frente de batalla. Me parece que están batallando el Poder Judicial de alguna manera. Ahora se sumó los trágicos eventos del jueves pasado. Me parece que no están para hacer una confrontación interna, justo en un momento donde Cristina Kirchner parece consolidar el poder dentro del Frente de Todos. ¿Vos te imaginás, perdóname Eduardo, Javier, te imaginás al kirchnerismo de repente concentrado en la defensa política, judicial y todo lo que ello implica de Cristina Fernández de Kirchner y otra parte del gobierno más metida en las cuestiones económicas e incluso teniendo más margen para tomar algunas medidas? Digo, llama la atención que con la historia que conocemos del kirchnerismo peleando contra el campo haya tenido margen Massa para darle un diferencial de precio al producto más importante del campo argentino respecto al resto de las exportaciones, que es la soja. ¿Cómo se lo banca eso el kirchnerismo? Mira, primero, yo vengo diciendo esto hace bastante. Yo creo que en esta relación de gobierno del Frente de Todos hay mucho de relaciones personales.
La relación con Guzmán estaba totalmente rota y la forma de Alberto Fernández de aferrarse a Guzmán creó más rispideces, en cierto sentido, con otros referentes del Frente de Todos, y eso no pasa con Sergio Massa. Yo creo que Sergio desarrolló una relación con Máximo, con otros referentes de cierta credibilidad, confianza, raro, pensando en cómo surgió este Frente de Todos, pero bueno, es lo que fue desarrollando a través de estos 2 últimos años, y me parece que le tienen confianza y están dispuestos a avalar este plan en este momento de mucha debilidad política, porque como mostró, yo llegué tarde al programa, pero como mostraba Facundo los números, la situación del Frente de Todos políticamente no es la mejor. Javier, ya vuelvo con vos, pero nos está llamando Fabián Rubino desde uno de los móviles de A24, porque hoy, bueno, en A24 y particularmente en la carrera de Ernesto Arriaga es un día especialísimo, ¿no? Y merecido, por cierto, por la distinción que está a punto de recibir. Fabián, contanos. Ponete ahí, ponete. Hola Eduardo, qué momento culmine en la vida de Eduardo Arriaga, un verdadero fenómeno. El hombre que nos enseñó a hablar de tránsito con una mirada distinta. Y hoy la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo va a reconocer. Está imparable, te digo. Mirá la gente que ha juntado aquí, 200 personas que quieren a Ernesto Arriaga. ¿Todos los quieren a Ernesto Arriaga? Un fenómeno. Estamos con el legislador Matías López, quien es el presidente de la Comisión de Transporte. Bueno, ¿cómo se acordaron de Arriaga? ¿Por qué? La punto es quién no se acuerda de Arriaga o quién no conoce a Arriaga. Porque Arriaga forma parte de la vida de todos los argentinos. Hace casi 50 años estábamos hablando que nos viene contando, educando de cómo movernos en toda la ruta de la Argentina. Así que... Vos sabés, Eduardo, que uno empezó, creo que Roberto Di Sandro comenzó a estudiar, a trabajar en periodismo y estaba Arriaga. Ya estábamos con Di Sandro en Casa de Gobierno. Comenzó yo a trabajar. Y estaba Ernesto Arriaga, estábamos todos. Ernesto, a mí me da una eterna felicidad poder acompañarte en este momento a través de A24, obviamente. Te acompañamos a vos y compartimos esta felicidad también con Eduardo Battaglia, que nos está escuchando. Empecé hace muchos años justamente con A24, con toda la gente. Lili Parodi era la jefa del noticiero allá en Palermo. Y A24 fueron mis primeros pasos. Radio Mitre, después Canal 3 y TN. Pero A24, América, siempre estuvo realmente... Y este premio es porque yo salgo al aire. Si yo no tuviese aire, esto que está pasando, no hubiese tenido premio para informar el tránsito, la educación y la seguridad vial. Por eso le quiero agradecer a A24 y a los realmente medios. Sin ellos no estaría acá. Eduardo, te está escuchando el galardonado Ernesto Arriaga. ¿Qué tal, Ernesto? Te escucho, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ernesto. Felicitaciones. En primer lugar, merecidísimo. Bien, te agradezco a vos. Este aire es principal. Es el premio que te da la gente todos los días, ¿no? Reconociéndote que marcaste un camino también para todos los periodistas que formaste también en tránsito. Sí, en APTA formé a 120 periodistas. Es la única asociación de periodistas de tránsito en el mundo. No hay otra. Y realmente aprendimos mucho. El parque automotor de 4 millones se fue a 12 millones, 8 millones de motos. El tránsito, el transporte y la educación vial es parte de la vida de los argentinos. Sin dudas. Ernesto, te vamos a dejar disfrutar de la tarde, pero contanos, acá dicen algunos que no había auto cuando empezaste. Yo le voy a pedir que tengan respeto a Ernesto Arriaga porque lo quiero mucho. No, tengo 70 años, empecé a los 50 en vialidad, después en A24... Y tengo 70 años todavía. Juego al rugby, juego al fútbol con mis nietos. Y al rugby juego en veteranos, todavía. Eso es para los que hablan de más. Ernesto, ¿cómo nació el Fium Fium? Y te dejo estoy libre. Estoy con Battaglia el sábado y domingo. Bueno. Y Battaglia es un fenómeno, un señor. No para nunca, no para nunca. Sí. Por ¿Cómo nació Ernesto el Fium Fium? El Fium Fium nace cuando yo era chiquito, vivía en el Libertador, que era Paz y Libertador, pasaban los autos de carrera que salían del Autobiclub, iban a Tucumán y de vuelta, yo me ponía en el puente y fium, 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 anda, no fium es para Macana. Ahí está.
Ernesto, pasalo bien. Felicitaciones a los legisladores que pensaron en vos, a quien se interesó en el tema. Y te comento y te quiero agradecer. Sí. Te quiero agradecer a vos y a 24 porque acá mandaron el mobilero, y esto no es joda, el mobilero número 1 de la Argentina. El señor es el móvil número 1 del argentino, te lo aseguro. De acá el legislador, una masa. Estaba todo acordado, gracias. Perfecto. Los quiero mucho. Ernesto, gracias por todo. Fuerte por abrazo. favor, gracias a todos. Gracias Saludos ahí al piso. al legislador. Gracias a 24. Vamos, Gracias Ernesto, a vos. vamos, Ernesto, que tenemos que... Felicitaciones. Ernesto Arriaga, distinguido en la legislatura. Muy bien. Quiero retomar ahora, bueno, está toda la mesa, Candelaria, Flor, Carlos y Facundo Nejanqui también acompañándonos desde el principio del programa. Javier, gracias por aguardarnos allí, porque estamos hablando, bueno, de la foto de la economía de hoy, ¿no? Cómo está la economía y cuáles son aquellas cosas que se pueden empezar a cambiar si hay decisión política, ¿no? Porque Facundo mencionaba que Sergio Massa tiene espalda como no tenían otros ministros, ¿no? Por ser un hombre político. Esto es importantísimo para cualquier cambio que quieras implementar, ¿no? Yo creo que hay un reconocimiento también de la gravedad de la situación de poner a un dirigente político que no registra antecedentes, digamos, los últimos 20 años, 30 años, que un dirigente político se haga cargo del Ministerio de Economía. Quiere decir que el frente que está gobernando ve que la situación registra una gravedad superior y que además, por lo menos una parte importante del problema, se resuelve políticamente. Sí. Javier, y haberse rodeado con un viceministro técnico, aunque haya sido cuestionador de algunas políticas que se tomaron en los últimos tiempos, ¿qué representa? No, mira, yo creo que el aporte que puede hacer el viceministro en este caso es esclarecer las consecuencias macroeconómicas de ciertas medidas, etcétera, etcétera, que es lo que debería realmente ser el rol de los economistas en un país como la Argentina, donde las decisiones de política económica tienen tanto cuestionamiento político, porque yo creo que el principal problema que hubo con Guzmán y el principal problema que tuvieron también ciertos economistas del gobierno anterior fue la incapacidad de analizar el impacto político de ciertas medidas y cómo ir avanzando en una agenda sin la conflictividad que tiene una persona que no es del palo, digamos. Claro. O sea, Guzmán era ministro se sentaba en el Ministerio de Economía, pero no controlaba ni el dólar, ni la producción, ni el Banco Central, ni agricultura, ni minería y obviamente tampoco energía. Es imposible. Entonces, yo creo que desde el lado de Rubinstein es un aporte a la intelectualidad de lo que está tratando de hacer Sergio Massa. Pero Sergio se rodeó, por lo que veo en el viaje que está haciendo en estos momentos a Washington, la gente que lo acompaña, es gente que tiene experiencia no solo en temas económicos, sino también en cómo interactuar con la política y con los gobernadores, con los gremios, etc. Así que me parece que el equipo es bastante completo, me parece que es lo que se necesitaba en este momento. Creo que hay que terminar con esto de los problemas argentinos generalmente no se solucionan por conflictos políticos. Yo cuando hablo con inversores fuera de Argentina, hablo constantemente y siempre te dicen no nos importa si el déficit es un poquito más, un poquito menos, porque los países, hay países con déficits mucho más altos que los nuestros y sin embargo tienen un nivel de crédito muy superior al nuestro. Ahora, Javier, no tienen los... Justamente del déficit te quería preguntar, porque Sergio Massa ha subrayado mucho que su objetivo es cumplir con este déficit acordado con el Fondo Monetario, porque el plan que está poniendo en marcha Massa es el mismo plan que firmó Martín Guzmán en su momento, con un ministro que tiene espaldas políticas. Pero este 2,5 del PBI como objetivo del déficit, él quiere cumplirlo a rajatabla. ¿Qué riesgo hay de que los recortes que tenga que hacer Massa de acá a fin de año sean tan profundos que impliquen una recesión mayor o una desaceleración del crecimiento económico mayor a la esperada? Es un riesgo, especialmente porque parte de lo... O sea, no se puede... Yo siempre digo, esto me lo dijo un colega que trabajé en Nueva York, que fue gobernador de la Reserva Federal,
y él me decía, no se puede perseguir dos gallinas al mismo tiempo, se te van escapando. Entonces, si él busca solucionar el tema de las reservas y por eso llegó a un acuerdo con el campo, eso tiene un costo fiscal y también tiene un costo sobre la tasa de interés. Seguramente va a tener que subir la tasa, etcétera. Son cosas. Entonces, mucho va a tener que ver con las expectativas. Sí, claramente hay un riesgo porque estas medidas que está llevando a cabo Massa, de subir la tasa de la manera que la está subiendo para combatir la inflación, de cortar el gasto público en ciertas áreas que generan empleo, el enfoque en las reservas, son políticas recesivas. Ahora, si eso cambia las expectativas y por un lado el panorama tiende a ser más positivo y la gente considera que estamos en buen camino, también se abre otra ventana que es el posible ingreso de inversiones, etcétera, etcétera. Y bueno, mucho va a tener que ver con esta dinámica. Las medidas no son lineales, eso es lo que yo siempre trato de, tal vez porque mi experiencia tiene más que ver con los mercados, con ver cómo reaccionan los mercados a diferentes políticas. Las medidas no son lineales. Subir la tasa de interés no necesariamente significa recesión. Sí, si Estados Unidos hoy sube la tasa de interés 300 puntos básicos, claramente eso va a impactar de una manera feroz en la actividad económica y probablemente Estados Unidos entre en una recesión. No aplica de la misma manera a un país con las condiciones que tiene la Argentina, en mi opinión. Entonces, hay que ver qué expectativas se crean de acá en más, si realmente se consigue la acumulación de reservas que Sergio Massa estuvo proyectando, si la brecha. Bien. Los periodos de más incertidumbre en la Argentina, desde que subió al frente de todos, fueron cuando la brecha se ensanchó. ¿Sí? Ahora estamos viendo cómo se está comprimiendo. En una de esas, no necesariamente deberíamos estar en recesión. No necesariamente lo veo así. Javier, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerte al aire. No, gracias a ustedes. Gracias por todo. Hasta luego. Muy bien. Javier Timerman pasó por A24. Vamos ahora a uno de los móviles de A24. Diego de Nicolás nos está llamando. A metros del obelisco hay un acampe. Diego, ¿qué está pasando ahora? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Sí, sabés que hoy se reunió aquí lo que se autodenomina la Juventud Piquetera, es decir, ese grupo, esa rama de los más jóvenes del Polo Obrero y de otras organizaciones que tienen como referente a Beliboni. Y bueno, llegaron hasta aquí, hicieron un anuncio y decidieron permanecer acampando hasta el día jueves. ¿Y qué están pidiendo? Bueno, fundamentalmente lo que están solicitando al gobierno es poder mantener en ese sector, en el sector de los jóvenes, tanto el plan Potenciar Trabajo como las becas Progresar para poder seguir asistiendo a clases, por ejemplo, a la facultad y demás. Y quieren seguir teniendo los dos beneficios. Como el gobierno ha puesto en jaque y duda todo esto, han realizado este acampe y fíjate que han colocado algunos gazebos, pancartas, carteles y demás y van a estar aquí en principio hasta el día jueves. Nos decían recién, si el gobierno nos llama antes y nos proponen algo, levantamos el acampe, pero si no hay comunicación, hasta el jueves nos vamos a quedar aquí, dicen. Y si el jueves tampoco hay respuestas, bueno, ahí se va a replantear el plan de lucha. Un tema importante, Eduardo, la policía está muy cerca. ¿Por qué? Porque hubo un compromiso de los manifestantes, de los acampantes, de quedarse solamente sobre la plaza. Dicen que no van a bajar ni a la 9 de julio ni a la avenida Corrientes. Pero bueno, la policía está cerca, porque si en algún momento deciden moverse de esta convocatoria, ahí sí actuarían las fuerzas de la ciudad. Bien, Diego, nos quedamos allí, una serie de advertencias, como contabas, así que esto que es la foto de ahora puede extenderse. Un acampe piquetero, la juventud marchando allí en el obelisco y estamos trabajando en vivo, así que nos contás si tenés prioridad. Diego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos hace unos minutos con Facundo Nejamkis acerca de los discursos del odio, ¿no? Y quién puede determinar a partir de cuándo es odio. Grieta hubo siempre, ¿no? En mayor o menor, diferencias también, no solo en Argentina, sino en el mundo. A ver, Flor, vamos a ir detallando algunas cosas que han sucedido en las últimas horas, como por ejemplo, declaraciones de Gabriela Cerruti, ¿no?
Hubo declaraciones de Gabriela Cerruti que desmintió que hubiera un proyecto en este sentido. Es cierto que hay distintas voces respecto de esto, porque hay algunas voces que sí tienen intención en el oficialismo de que esto se trate, pero Sí. Desmintió Gabriela Cerruti que hubiera tal proyecto o que hubiera la idea de armar ese proyecto. Sí, o sea, Gabriela Cerruti dice no hay ningún proyecto que se esté analizando. O Sí. sea, el tema lo corre del Y eje agregó, del cual parece que cálmense, estaría ¿viste? enfocado el gobierno. Agregó, cálmense, bajen un cambio. A ver, pero... Bajen un cambio Ajá. no se refería solo a quienes le estaban preguntando por eso, sino me parece un mensaje dentro del frente de todos, ¿no? Porque, como dice Flor, hay quienes quieren impulsar Sí. hasta que desde la oposición realmente se mostraron muy duros y hablaron de que era un proyecto de mordaza, como lo dijo Larreta, y entonces desde el gobierno acusaron recibo de que la situación es complicada si se encara este proyecto. Ahora, ¿por qué Gabriela Cerruti tiene que salir a aclarar que el gobierno no está trabajando en ningún proyecto de ley? Porque fuentes del mismo gobierno, incluso después del atentado de Cristina, en un encuentro que hubo en la Casa Rosada, donde estaba Alberto Fernández acompañado de las Madres de Plaza de Mayo, 5 gobernadores, figuras de movimientos sociales, empezaron a deslizar que podía o debía darse el debate de un proyecto de ley para atender esta situación de odio que vive la sociedad. E incluso Victoria Donda el domingo en Infobae escribe una nota firmándola en primera persona donde pide explícitamente un marco legislativo para atender esta cuestión de los discursos radicalizados. Es decir, Cerruti tiene que salir a aclarar porque desde algunos funcionarios, Victoria Donda es funcionaria, es la titular del INADI, del Gobierno Nacional, salen a pedirlo explícitamente a esto del proyecto de ley, Eduardo. A ver, el nodio con Miriam Lewin, ¿no? Habla del tema y habla de otra manera. Porque No no habla sanciona. en función de lo que dice Gabriela Cerruti. Mira, ahí lo tenemos. Los discursos de odio pueden tener un efecto en el mundo real. Claro, porque ella viene planteando esta discusión desde hace Sí. tiempo, pero no tiene una capacidad de sanción desde la Defensoría. Sin Entonces, duda, la idea, pero va marcando una línea. Claro, la idea es dar esa discusión Sí. desde la Defensoría, pero no que sea sancionable. Y me parece que ahí está la discusión puertas adentro. Sí, y en la oposición, en las últimas horas, Carlos, habló Horacio Rodríguez Larreta, quien marcó también, ¿no? El termómetro de cómo se vive el tema desde la vereda de enfrente. Larreta que está en una posición donde lo acusan de pecho frío, porque todo hay que analizarlo en un contexto político de cara a las elecciones del año que viene. Sí. Los más duros de Juntos por el Cambio, o te diría los más duros del PRO, lo tildan de tibiecito a Larreta. Entonces, Paloma. enseguida... Paloma no halcón. Claro, Sí. enseguida tiene que salir a mostrar las garras Sí. para, de alguna manera, marcar posición respecto a los tibios. ¿Lo escuchamos, te parece? Dale. Me duele que aumente la pobreza, me duele que se profundice cada vez más la crisis educativa. Y mientras tanto, ante tanto dolor, el kirchnerismo solo nos intenta distraer. Ahora, con esto nuevo que es proponer una ley mordaza, con el argumento totalmente inverosímil de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la justicia, de la oposición. Lo que están proponiendo es controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir. Incluso con la excusa de esta ley, podrían llegar a controlar lo que se diga en las redes sociales. Yo pienso exactamente lo contrario. En vez de callar al que piensa diferente, yo propongo más libertad. Allí está, el final de Larreta hablando de proponer más libertad. Facundo, ¿qué análisis haces de esta salida de Horacio Rodríguez Larreta a hablar del tema? Bueno, a ver, vos señalabas, justo se acaba de sentar al lado mío un dirigente Gracias, del Hernán, PRO. por venir. Hernán Lombardi ¿Qué tal? ya ¿Cómo está con están? nosotros. Digamos, vos señalabas justamente las tensiones que hay al interior del mundo opositor, por decirlo de alguna manera, entre aquellos que tienen una mirada más dura sobre el gobierno y aquellos, no es que no tengan, no sé si es una diferencia de mirada, por lo menos una diferencia actitudinal en términos de cómo debería ser la vinculación con el gobierno y el tono de las declaraciones. Generalmente Larreta se ha ubicado en el espacio de los más moderados. Cuando aparece con este tipo de declaraciones, seguramente como estrategia, digo, está intentando también capturar la atención de aquellos que tienen una mirada más distante del gobierno, una mirada más enojada con el gobierno. Entonces intenta de alguna manera
no está hablando de los consensos o del plan, que es de lo que generalmente él habla, sino que está hablando en un tono más confrontativo con el gobierno, ¿no? Hernán, ¿de qué lado estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. No, a mí me parece que hay que hablar, yo prefiero hablar siempre de hechos y no de personas. La verdad que diría que no gaste ninguna energía el gobierno en redactar o enviar un proyecto de ley mordaza al estilo de la que tiene el chavismo en Venezuela, porque no va a pasar por la Cámara de Diputados. No, para que gasten sus energías en los problemas auténticos de la gente, la inflación, la carestía de precios, y no en esto porque no va a pasar por la Cámara de Diputados bajo ningún punto de vista. Hoy yo la escuché a la vocero Ceruti, que decía que esa ley no estaba, pero también había escuchado a la directora de INADI diciendo que eso sí lo iban a hacer. También lo mismo que hicieron con el presidente del bloque del Senado, Mayans, que dijo no va a haber paz hasta que no paren el juicio de vialidad, que es una barbaridad y una injerencia en otro poder. Después salió, creo que Parrilli a decir lo contrario. Bueno, yo creo la verdad que Mayans como carece del freno inhibitorio, el freno civilizatorio, dice lo que todos piensan y no pueden decir. Por eso hay que ser muy firmes. No va a pasar una ley que encierre la libertad de los argentinos. No vamos a pasar de los barbijos a las mordazas, para usar una consigna sencilla. Yo digo, ¿qué pasa con los dirigentes? Hoy hacía un análisis, Leandro Santori decía, algunos dirigentes van a los medios buscando tener rating y sacar rédito de determinadas posiciones, ¿no? Digo, una crítica hacia adentro, porque hablaba de dirigentes no solo del oficialismo, sino también de la oposición. Digo, en el caso de Mayans, ¿se manda solo Mayans? Digo, no hay una reunión, voy a decir esto, me parece que hay que frenar el juicio de la obra pública. Mira, yo no soy quien para opinar sobre eso, es la dinámica del kirchnerismo. Pero es grave lo que dijo, porque hay un juicio que tiene que llegar a su fin y determinarse si hay que condenar o absolver a los acusados. Es una injerencia brutal en una cosa que, digámoslo como fue, toda la escalada que hemos tenido estas últimas 2 semanas, pongamos un paréntesis, el gravísimo y condenable atentado contra Cristina Fernández se dio después del alegato del fiscal Luciani. Entonces, Mayans muestra por lo menos la visión de una porción del kirchnerismo, probablemente de todo el kirchnerismo, que dicen el que cargó las armas fue el fiscal Luciani, fueron los periodistas, fueron los políticos opositores. Mayans lo dice, insisto, porque carece de freno inhibitorio. Ahora, es el presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado. Trabaja todos los días con Cristina Fernández. Es inimaginable que no lo haya hablado con ella. O por lo menos que ese es el espíritu de lo que están logrando. Ahora, si después en lo táctico habla de más, o están haciendo un globo ensayo, ver hasta dónde llega, igual que esta ley mordaza para callar voces. ¿Lo piensan de verdad o están haciendo un globo de ensayo? A las dos cosas hay que ser clarísimos. Hay que oponerse tajantemente. ¿Lo ves como un globo de ensayo, Facundo? Mira, yo tiendo a pensar que a veces se plantean proyectos que uno después ve que no tienen ninguna posibilidad, ninguna chance en términos de números o de posibilidades. Yo a veces veo que en los medios de comunicación, por ejemplo, se dedica mucho tiempo a pensar, cuando se habla de la Corte Suprema, que el gobierno quiere modificar la Corte Suprema, y vos después cuando ves los números no habilitan esa posibilidad, no hay chance. Y lo que generalmente sucede es que eso no sucede, porque por ahora, digamos, en Argentina esas reglas se suelen respetar y se suelen mantener. Entonces, digamos, puede ser que esté mal desde el punto de vista ético, conceptual, moral, que un senador plantee que un juicio se pare. Ahora, no va a parar porque un senador diga que el juicio se pare. El juicio sigue porque son hechos que no controla nadie, digamos. No son procesos. No debiéramos darle la entidad que le damos. No, digamos, está bien que en términos del debate político un dirigente opositor plantee y marque los límites y marque. Eso no me parece más, ya forma parte del plan. Desde el punto de vista del análisis, la pregunta es: ¿eso tiene alguna chance? ¿Tiene alguna carnadura? La realidad es que no, que vos necesitas, digamos, por ejemplo, Cristina va a nombrar juez. Bueno, vos necesitas 2/3 para nombrar jueces. Entonces, ¿qué chance hay que si no tenés los 2/3 vos nombres a los jueces? Yo coincido con vos, Facundo, pero el freno está porque existe una oposición. Porque la gente votó una oposición y le dio una cantidad de diputados y una cantidad de senadores que frena estos proyectos. Pero la intención es hacerlo. A ver, no vayamos a Mayans. El discurso del presidente de la Nación, la cadena nacional. La cadena nacional fue un discurso que intentó una utilización, insisto, del gravísimo hecho cometido
sobre Cristina Fernández para llevar agua a su propio Bueno, molino. de hecho, No, eso es otra cosa, ¿no? Eso ya no es. Perdón. Eso es una discusión y Sigamos. un debate. El reportaje que dio en un canal colega el presidente de la Nación, atacando brutalmente 2 días después el alegato del fiscal Luciani, él intenta llevar la situación. Por supuesto, vivimos en una república y vamos a defender la división de poderes que tiene un equilibrio y que impide que se hagan estas barbaridades. De hecho, perdón, Eduardo, pero Axel Kicillof también fue explícitamente en declaraciones vinculando la situación judicial de Cristina en la causa vialidad con el atentado, y es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y diría, el dirigente político más importante cercano a Cristina. Pero te agrego. ¿Quién es el ministro político de la Argentina? Que además milita en la Cámpora. El ministro del Interior. Guado de Pedro, es una frase que yo creo que se tendría que arrepentirse en un tuit, que es muy delicado lo que pone, dice 3 toneladas de editoriales, 3 toneladas, recuperemos estas 3 toneladas de editoriales, cargaron el arma en el atentado con Cristina Fernández. ¿Por qué las 3 toneladas? Porque recupera las 3 toneladas de las pruebas del fiscal Luciani. Entonces está vinculando claramente, algunos se lo perdieron, pero no dejemos de decirlo, vinculó claramente el alegato del fiscal Luciani con el atentado a Cristina Fernández. Eso es una enormidad, es una enormidad. Ahora, Hernán, perdóname, pero Sí. también no hay cierta demagogia en los dos espacios políticos, digo, porque públicamente, explícitamente, todos los dirigentes, desde hasta los halcones, como dice Candelaria, no, la grieta, el odio, hay que bajar un cambio, pero después en la realidad termina siendo funcional a la estrategia política del entorno de los más duros como Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y del entorno de los más duros como Cristina Fernández de Kirchner. ¿No hay un doble discurso en esto de decir hay que parar con la grieta, pero después estar profundizándola todo el tiempo desde lo real? Porque en términos electorales les es funcional a Cristina, a Macri, a Bullrich, digamos, a los extremos de la política. No, yo nunca coincidí con esa definición ¿No? de grieta. Me parece que incluso... Y entonces, ¿pero por qué le echa Me cada vez parece- más leña? ¿Por qué Bullrich sale en el medio del atentado a diferenciarse así? ¿Por qué sale el kirchnerismo a pegarle a Bull? Digo, es un juego donde no es que lo imaginamos los espectadores de la política. Los protagonistas de la política se ponen los guantes, Hernán. Profundicemos esa idea. Yo estaba en esta misma señal, en vivo, cuando sucedieron los hechos. Y la verdad me salió del alma y del corazón, y lo más profundo de lo que pienso, decir, el que hizo esto es un HDP. El que, en ese momento, El Sin que especulación, hizo, o sin sea- especular, el que hizo esto es un HDP. No podés no tener la más mínima duda en la condena de alguien que puso un arma, y a lo mejor la intentó gatillar, a 50 centímetros de alguien que fue 2 veces presidente de la Nación y actualmente vicepresidente de la Nación. No podés dudar. Ahora, al mismo tiempo digo, condeno brutalmente que intenten demostrar que lo que había era una atmósfera de odio y que de alguna forma le cargaron el arma, insisto, los periodistas, la justicia y los políticos opositores. Ahora, Vos Hernán- tenés que tener, digamos, lo último que podemos entregar en esta Argentina que entrega tantas cosas es la honestidad intelectual. Entonces, la honestidad intelectual es clave, no es conveniencia. Vos podés pensar una cosa y también pensar la otra. Bueno, partamos de la honestidad intelectual. Si lo que dice Victoria Donda, lo que dice Mayans, es lo que piensa Cristina Fernández en el fondo, que es lo que acabas de decir, entonces, ¿por qué lo que hace Patricia Bullrich, que además es la presidenta del partido que vos integrás, la presidenta del partido, por qué ese pensamiento no es en definitiva el de todos, aunque todos hayan dicho otra cosa? Lo que quiero decir es, si Cristina Fernández manda a Parrilli, porque en definitiva entre Mayans, Parrilli y Victoria Donda, el más cercano a Cristina es Parrilli, lo sabemos todos nosotros. Entonces, si Parrilli manda un tuit diciendo esto no es lo que piensa la vicepresidenta, ¿cuál es la lógica de seguir sosteniendo que eso sí es lo que piensa y decir que lo de Patricia Bullrich es un tema de Patricia Bullrich? No, yo no. De lo de Patricia Bullrich yo lo suscribo totalmente, la presidenta del PRO. Nunca Patricia, no asemejemos, porque si no asimilamos posiciones duras de Patricia, claras, con incitaciones al delito. Patricia Bullrich no condenó uno de los Sí, episodios más dijo- grandes, sino el que más No de es los así. últimos años. Dijo, ante los actos gravísimos, leámoslo, que el kirchnerismo lo quiera poner en esa posición, no es mi posición. No, tuitea algo y pone un pero para criticar el feriado del presidente. No estamos de acuerdo con que Bueno, eso fue espera, lo yo dije que es un yo dije que el que lo hizo es un HDP y te digo, el feriado fue una barbaridad.
una soncera, una tropelía, y vos me estás diciendo que estoy... Sí, pienso las dos cosas. Pero vos no estás contando que lo que pasó ese día fue que vos dijiste eso, pero el feriado no. Lo que estás contando es que te pareció importante decir que eso había pasado. No tendríamos que haber usado el feriado para que los chicos estuvieran en las escuelas, entendiendo, con tantos días que hemos perdido en los últimos años, entendiendo y explicando a los chicos la locura de la violencia política. No deberíamos estar esperando... Te lo pregunto de otra manera. ¿No estás subestimando con esto que hizo Patricia Bullrich, insisto, la presidenta del PRO, no se está subestimando lo que ocurrió como si fuera un episodio más? No, el bloque del PRO, y obviamente consultado con los máximos dirigentes, con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich y con Horacio, sacamos una condena muy concreta y votamos el sábado, salvo el voto de la izquierda, digámoslo. La abstención. Votamos con una declaración en conjunta condenando los hechos. Y fuimos todos el sábado como corresponde, porque el hecho es gravísimo. Y lo hicimos. Y eso fue con el apoyo de la presidenta del PRO. No tratemos de buscar lo que no hay. Ahora, vos me decís, hay veces que yo en términos generales, y esto no se lo achaco a nadie en particular, me gustaría que le pusiéramos un tono más reflexivo a las cosas, pero sin perder firmeza. Si el tono reflexivo me hace perder firmeza, sería un hipócrita. Primero tengo que ser totalmente firme. Y después me gustaría que en la Argentina en general nos tratáramos con otro tono. A lo mejor es una tarea quijotesca, me gustaría. Ahora, da la sensación, y esto también seguramente va a atravesar la campaña electoral del año que viene, que va a empezar este año, si no empezó ya ahora mismo, porque, bueno, más allá de lo que dijo Gabriela Cerruti, estaba leyendo algunas declaraciones de Axel Kicillof cuando habla de los discursos del odio. Sí, no sé si tenemos por allí lo que dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a ver si lo podemos poner. No son discursos de odio, es odio. Destilan odio y lo expresan a través de discursos. El odio tiene muchas manifestaciones. La pregunta es, ¿hay chance de dar vuelta a esto? De dar vuelta el odio enquistado, no solamente en la política, sino en la sociedad, que defiende a los de un lado y a los del otro. Porque digo, si no empieza con acciones querer revertir esto, es decir, no creer que el odio está de la vereda de enfrente. A mí me da la sensación que es así. Es decir, el discurso del odio es del otro. No es el mío. No, pero a alguien le apuntaron en la cabeza. Ah, no, pero nadie está mezclando eso. Estamos hablando de discurso. Esto es un... Pero vos podemos suscribir, perdón, porque es muy brutal. Alguien le apuntó en la cabeza. Yo dije en este mismo estudio que el que lo hizo es un HDP. Y lo dije a los 30 segundos que lo estaba viendo. También digo, los que dijeron, incluido la señora, en este caso la Victoria Donda, que los que le cargaron el arma son Ricardo López Murphy y Mauricio Macri, merece la renuncia inmediata, debe renunciar de inmediata. Es señora presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación y es la campeona nacional de la discriminadora. Decir esto, y quiero la cámara, ¿es un discurso del odio? ¿Y también puede decir la tiene que verdad? renunciar un diputado que dice ellos son nosotros? No, ellos son nosotros de una opinión política. Yo no la suscribo así, pero es una opinión política. ¿Cómo comparás ellos o nosotros con decir cargaron las armas? Por favor, ¿por qué si no? A ver, voy a bajar el tono yo también. Si no reflexionamos juntos y entendemos que hay evidentemente una sociedad plural y democrática, derecho al disenso, vamos a ponerle a esta sociedad el odiómetro. Vos podés hablar porque podés discrepar hasta acá. Después va a haber un señor, un gran hermano, que te diga hasta dónde podés discrepar. Eso es Venezuela. No, yo prefiero la libertad. Siempre voy a preferir la libertad. Si no, ¿quién decide? Que vos me acabás de decir, ellos son nosotros. ¿A vos te parece eso un discurso del odio? Yo creo que no, que es una persona inteligente. Es un discurso político fuerte, No es un discurso del firme. odio que un diputado tuitee, ellos son nosotros. No, es una posición política. Discurso del odio es decir que ese diputado cargó las armas. Eso sí es discurso del odio. Como podemos tener distintos puntos de vista respecto de eso y respecto de todos los dichos que se han dicho, y por eso no tiene ningún sentido que haya un proyecto de ley en torno a esto, hay otra discusión que es respecto de lo que sucedió. Pero en Venezuela, Venezuela no es un proyecto, es una ley, ¿eh? Sí, por y eso. Funciona. Y se le aplicaron ayer a una señora de 72 años. Por eso no tiene ningún sentido dar esa discusión, que no están dadas las condiciones en Venezuela como están dadas en la Argentina. Me parece que nada del escenario podría describir esa situación. Ahora, eso mismo que sucedió el jueves, si no presta a una reflexión respecto de... Porque además, ¿por qué no podría discutirse si existen o no discurso del odio y después cada uno le pone Pero justamente te digo, me parece razonable, me parece muy razonable que en general la Argentina, con el drama que está viviendo, con la gente que no llega a fin de mes,
las jubilaciones que nos llega a fin de mes, la inflación desatada, no agreguemos nosotros tensiones artificiales. Me parece que lo lógico es una no violencia activa. ¿Sabes qué? Una no violencia activa. La no violencia no se predica, hay que tener una actitud Hernán, sobre la no violencia. Tomo esto que decís y reflexionando sobre lo que decía Flor. Discusiones hubo siempre en la Argentina y hay en todo el mundo, afortunadamente. Y afortunadamente podemos seguir dando las discusiones que damos ahora y futuras que van a surgir. Ahora, hablar y hablar y hablar, debatir, debatir y debatir sobre los discursos del odio, ¿nos lleva una solución? ¿O la solución está en dar el primer paso y no sé quién lo va a dar para que esos discursos del odio, que siempre el que está acá lo ve en la vereda de enfrente, o sea, nunca el discurso del odio es el propio? Entonces, el primer paso lo van a dar el que tome una acción determinante para decir, bueno, este es mi aporte. Acá les Pero, Eduardo, ahí tenés. La Cámara de Diputados de la Nación, el Pero lo digo sábado, individualmente, el no sábado como hizo grupo un paso de la adelante. Cámara. Pudimos votar un proyecto en conjunto, Sí. donde se condenó el brutal atentado que recibió la vicepresidenta de la Nación. Sí. Y fue un discurso conjunto. Nosotros, por supuesto, estamos contentos que además se sacó de los considerandos que los orígenes de ese atentado habían sido los periodistas, los políticos Accedió y el la justicia. oficialismo y el respondió oficialismo a lo que pidió la accedió. oposición. Y voy a decir más, porque me parece que esto significa a veces elogiar algunas cosas del otro. Contra algunas prevenciones mías, no quiero decir nuestras, los discursos que se escucharon por parte de todos, incluido el oficialismo, la tarde del sábado, razonablemente se condenó sin echar culpas. Y esos son los pequeños avances, hay que destacarlos. ¿Hubiera preferido quedarte? No, porque mi percepción clara es que justamente por lo que estamos hablando, en un discurso donde todo el mundo se va de mambo, exagera, habla de más, la retórica los entusiasma a todos, en vez de haber hecho un esfuerzo, una contribución a la pacificación, estaba el riesgo de hacer una contribución a más tensión. Me parece que, no, estoy contento, se logró. Se firmó una declaración de condena y no se puso algo que, insisto, es una barbaridad. No quiero ser, por tener, digamos, un buen tono, no quiero dejar de ser firme. Es una barbaridad decir que los periodistas son los que le cargaron el arma, o la oposición, o el fiscal. Si vos sos el fiscal hoy, ¿no te sentís un poquito intimidado por lo que están haciendo? Nosotros no tenemos miedo, el fiscal no va a tener miedo, los periodistas no van a tener miedo. Pero ¿no te sentís que estás pudiendo desarrollar, el fiscal Luciani, con toda tranquilidad su actividad? ¿O se siente presionado por 2.500 lugares de la política? De hecho, hay un punto, ¿no? Con respecto, y quiero sumarte, Facundo, cuando se habla de detener el juicio por la obra pública, frases de Mayán, si queremos paz social, detengamos el juicio. Bueno, el abogado que hizo el primer alegato de la defensa dijo, no, yo quiero mostrarme las pruebas que tenemos para que se compruebe que mi representado es inocente. Quiero rebatir cada una de las cosas que dijo Luciani. Y eso es que, o sea, está funcionando y hay gente que desde la misma ubicación política está creyendo lo contrario, ¿no? No, los procesos judiciales funcionan. El problema, ¿cuál es? Que para alguien que es un político en actividad, a ver, vamos a diferenciar, por ejemplo, el caso de la Rúa o el caso del propio Menem, digo, para tomar dos presidentes que tuvieron procesos judiciales, también digo, para no pensar que los procesos judiciales son de un solo color político, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Que esos eran políticos que casi no estaban en actividad cuando tuvieron que enfrentar este tipo de situaciones o estaban en una situación de semi-retiro o en un tercer o cuarto plano. El problema es que Cristina Kirchner está en el primer plano de la política. Entonces, hay como dos procesos judiciales. Un proceso judicial, que es el que tiene lugar en sede judicial, que es el que corresponde, que es el que se atiene a derecho. Y después hay una discusión que es esta, que no la podemos negar. Es que la que interpretación todos los del días proceso en los medios de judicial. comunicación, bueno, porque se está hablando de una vicepresidenta, se está hablando del principal referente electoral del peronismo. Entonces, esa discusión que tiene lugar en la escena pública también obliga a todos a tomar partido sobre si es culpable, si es inocente. La verdad que muchos de nosotros opinamos sobre el tema casi sin conocer el expediente judicial. Digo, y esto a favor o en contra, no quiero entrar en esa discusión. Entonces, eso también obliga a discutir todos los días sobre una cuestión que debería estar fuera de la agenda de la discusión cotidiana, ¿no? Y debería ser una cuestión que solo tenga lugar en sede judicial. Pero bueno, la sociedad que nos toca vivir es un poco esa. Ahora, yo quiero decir algo. Sacando el episodio del otro día, la sociedad argentina ya registraba tensiones. El episodio quizás es como un extremo que además
probablemente se termine comprobando que es una persona, digamos, que no tiene o no está en sus cabales mentales, y que por ahí lo hizo con algunas otras personas, pero no está vinculado a ninguna organización política relevante de la Argentina. Es decir, no es un episodio que tenga que ver con las tensiones entre las principales fuerzas políticas de la Argentina, pero sí quizás pone en primer plano tensiones que existen en la sociedad argentina hace muchos años. Y tampoco es cierto que la polarización sea un fenómeno de las últimas 2 décadas. La Argentina en los 60, en los 70 también estaba polarizada. Lo que pasa es que, bueno, quizás no se discutían las señales de noticias o en redes sociales, pero también era una sociedad que registraba muchas tensiones. Entonces, para reflexionar, yo creo que hay momentos, hay situaciones donde la política tiene una chance de hacer como una especie de reset. ¿Viste? Cuando se te traba la computadora y vos decís, bueno, hay una oportunidad. Te da la opción. Hay un momento, hay momentos donde vos decís, no todas las sociedades lo logran, no todas las sociedades lo logran. A veces vemos, no sé, vemos con admiración cosas que pasan en Uruguay. Bueno, evidentemente los tipos lograron resolver una situación que también registró en algún momento altos niveles de tensión, y hoy vos ves que lo que en algún momento fueron 2 bandos ya no son 2 bandos, que no tienen problemas en la convivencia y administran eso más o menos razonablemente. Porque lo que decía Hernán, yo creo que es importante. ¿Por qué les enseñamos a nuestros hijos a decir, sí, gracias, por favor? Porque el tono y la educación también hacen a la convivencia, por más que vos tengas una firmeza sobre determinados temas. Entonces, eso es lo que me parece que ha perdido un poco la política argentina, que a veces vemos y admiramos. Por ejemplo, no sé, cuando vemos la transición en Chile, que el presidente saliente llama al entrante, hablan por teléfono y tienen un diálogo. Esa simbología también hace a la política. Entonces, que podamos lograr reconstruir cierto clima de convivencia en la Argentina, yo creo que sería importante. Yo creo que hubiera sido importante en términos simbólicos, y no estoy asignando responsabilidades porque no es mi tarea, que la primera plana de la política argentina se hubiera juntado y hubiera coordinado algún tipo de presencia conjunta en relación a lo que pasó con la vicepresidenta. No digo que sea responsabilidad ni de la oposición ni del oficialismo, digo que como Argentina... Bueno, pero eso está bien, esa parte te la dejaba, te tocaba, pero yo digo... Hubiera sido bueno. Hubiera sido muy bueno porque le transmite a la sociedad la idea de que, che, miren, nosotros nos peleamos, pero no matamos entre nosotros. Pero lejos, perdóname Facundo, lejos de eso, todo lo contrario. El hecho lo que hizo es agudizar más las tensiones entre los espacios. Ahora, al margen del hecho puntual que todos repudiamos, que ya no es necesario ni siquiera discutirlo, en términos políticos, ¿no sale mejor parada Cristina Fernández de Kirchner ante esta situación? Mirá, yo creo que primero muy pronto... Objetivamente hablando, yo creo que, electoralmente hablando. Entiendo la ansiedad del breaking news, ¿no? De la noticia así permanente, pero los procesos políticos tienen un proceso de sedimentación que tardan mucho más, no se reflejan en 3, 4, 5 días, en una semana. Entonces, creo que hay que esperar. Si lo pensás en términos de lo que sucede hacia adentro del universo peronista, ya se venía desarrollando un proceso que tenía que ver con el desplazamiento del primer plano del presidente y una ocupación cada vez más importante de la vicepresidenta en relación a cómo se gobierna el peronismo. Entonces, esa centralidad Cristina Kirchner ya la tenía. No es una novedad por esta causa. Entonces, no creo que eso cambie mucho. Si me lo preguntás en términos de opinión pública, mi tendencia es a creer que lo que termina definiendo las elecciones es lo que le importa a la sociedad. Y no digo que a la sociedad no le importa que haya un intento de asesinato sobre un vicepresidente o sobre un presidente, pero sus preocupaciones, su agenda de preocupaciones pasa por el otro lado. Entonces, no creo que nadie, porque muchos intentan relacionar este episodio con el episodio del año 2011 cuando falleció Néstor Kirchner. La economía volaba, muchachos, crecía al 10%. Entonces, eso es lo que determinó el 54%. No que la gente tenía que votar a una persona que había perdido su marido. ¿Que eso le daba un aura particular a la elección? Puede ser. ¿Pero usted cree que con 100% de inflación Cristina hubiera ganado con el 54% de los votos? Facundo, muchísimas gracias. Pasaste la tarde con nosotros. Gracias por haber venido. Siempre es bueno tenerte aquí en A24. Hernán, ¿te quedás un minutito? Sí, por favor. Para preguntarte acerca de la centralidad que recuperó Cristina. Si esto perjudica Juntos por el Cambio. Enseguida nos respondes esto. Gracias por aguardar unos minutos. Retomamos el programa de Maxi Montenegro. Nos está acompañando Hernán Lombardi, que da una pregunta pendiente acerca de Cristina Fernández de Kirchner. Recuperó la centralidad. Yo le decía
a Hernán, y te lo repito, Hernán, ¿esto perjudica a Juntos, desarma a Juntos, hace repensar muchas cosas en la oposición? Mira, antes que nada, como corresponde, repudiaremos una vez más el ataque que sufrió. Dicho esto, desde mi visión, es el penoso caso político de Cristina Fernández. Es el penoso caso político, es la declinación final, el desastroso gobierno que ella inspiró, desastroso gobierno a todas las luces, pero no quiero poner adjetivos. Simplemente digo 7,4% de inflación y el ajuste en educación-salud más grande de la historia de la democracia. Digo, para decir dos variables que se me ocurren. La educación es crucial, la salud es crucial y la inflación es crucial. Es un patético gobierno. Ella lo inspiró, es su penoso final. Esto es lo que yo pienso, es su penoso ocaso. Lo ideal hubiera sido que lo hiciera con un legado de división de poderes, mostrando una conducta republicana, no permitir el ataque que hace todo su partido a la institución de la justicia y a las instituciones de la libre expresión. No, ella decidió que este fuera su caso. Está avanzando la investigación. Aguardamos un segundito, Hernán, porque está avanzando la investigación para, bueno, develar qué pasó. Que actuó solo, ya ha quedado, ¿no? Que Sabac Montiel actuó solo, eso ha quedado en el pasado, porque se corroboró que la novia o la persona que estaba sentimentalmente vinculada con él estaba en la zona, ¿sí? O sea, las cámaras indican que estaba antes, durante y después del intento de asesinato de Cristina Fernández. Hay novedades, tienen que ver con algo que pidió la magistrada, la doctora Capuchetti. ¿Es así, Candelaria? Exacto, Eduardo, porque la doctora Capuchetti pidió ampliar la declaración indagatoria del primer imputado en el caso, que se había negado a declarar en primera instancia, pero hay pruebas nuevas. Por eso la jueza lo puede hacer, porque durante estos días estuvieron en calidad de testigos declarando un grupo de amigos del imputado y también de la novia, que ya está detenida y que también va a declarar hoy a la tarde. Primero va a declarar ella y luego va a declarar él. Él en primera instancia había dicho no voy a hacer declaraciones. Solamente aclaró que tenía el ojo morado y se quejó de que lo habían golpeado cuando lo detuvieron militantes de la Cámpora después de que disparara a la vicepresidenta. Ahora, ¿qué ocurrió en el medio entre la primera negativa a declarar y la ampliación de declaratoria que pide la jueza Capuchetti? Aparecen no solo las declaraciones de distintos amigos de él, sino también el aporte de los celulares de ellos. Pusieron a disposición de manera voluntaria los celulares para que la justicia los pueda peritar y ver si hay mensajes que se cruzan con el principal sospechoso. Entonces, va a haber una ampliación de declaratoria en la que él puede nuevamente negarse a declarar, pero la jueza quiere indagarlo para decir, bueno, mire, tenemos pruebas nuevas, ¿usted quiere hablar, sí o no? Y ver si está dispuesto a contar algo de lo que tenga para decir. Y hacia eso queríamos ir, justamente, por eso llamamos a Pablo Torres Barté, que es abogado penalista. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí. A ver, enseguida vamos a hablar con Torres Barté para entender un poco esto que planteaba Candelaria de la Sota. Si se negó a declarar, lógicamente tiene derecho a negarse a declarar en una segunda indagatoria. Pero digo, ¿cómo es que la jueza lo pone sobre la mesa y cuál puede ser la estrategia por parte de su abogado, ¿no? Claro, bueno, la ampliación de declaratoria cuando el imputado se negó a declarar en primera instancia solo puede ser si ocurrieron hechos nuevos o hay pruebas nuevas, que en este caso es lo que se aporta. Si no, el que podría pedir una ampliación de la declaratoria es el abogado defensor. El abogado de oficio, que por ahora está llevando la causa, no ha pedido esto. Sí, la jueza ha dicho, como tenemos nuevas pruebas que nos aportaron el entorno más íntimo del acusado, entonces queremos citarlo para que haga una ampliación de declaratoria. Bien. Vamos a ver qué ocurre en la tarde de hoy, Edu. Recordemos que incluso Sabac Montiel se había negado a dar la clave para ingresar a su celular. Exacto. Por eso todo el trámite que tuvo que hacerse desde la Policía Federal y ahora está haciendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria con todos los inconvenientes del caso que ya venimos relatando. Pero primero le habían preguntado a él si podía dar esa clave para que se pudiera acceder a lo que había dentro de su teléfono y él se negó. Bien, y voy a leer textualmente lo que tiene que ver con el pedido de Rívolo. Y en este caso es poniendo el foco en la custodia. Y esto es muy importante también, y acá lo voy a sumar a Hernán Lombardi, para preguntarle cuál le parece que fue el rol que jugó cada uno de los integrantes de la custodia, ¿no? Desde el gobierno, no sé si con intención de salvar que la custodia falló, Agustín Rossi desde la AFI dice que no falló para nada. O hay una defensa hasta del ministro de Seguridad de la Nación
de cómo los componentes de esa custodia actuaron en un momento en el que visiblemente ni advirtieron que había un arma, ¿no? Porque los 6 minutos posteriores al ataque a la vicepresidenta fueron normales, como si nada hubiese ocurrido. No alteraron nada, no aplicaron el protocolo en materia de seguridad. A ver si encuentro. El fiscal Rívolo pidió investigar comunicaciones de la custodia de CFK. El fiscal pidió investigar a cada uno de los que actuaron en ese día, analizar las comunicaciones telefónicas. ¿Cómo actuó la custodia, Hernán? ¿Qué viste de lo que trascendió, ¿no? De los videos. En el contexto general, Eduardo, la degradación de la Argentina. La custodia actuó de una forma degradada, no cumplió su función, ni en el momento previo, porque vos sabés que hay una avanzada. En la avanzada alguien tendría que haber visto algo, ni en el momento del desarrollo de los hechos, ni en el momento posterior, se quedó 6 minutos. Nadie cumplió nada ahí. Es decir, cualquiera que tiene un poquito de experiencia de Estado sabe que para el presidente o la vicepresidenta de la Nación hay siempre hay una salida de escape y hasta un lugar a donde ir. Eso pasa siempre. Todo, en cada acto que va, hay una salida de escape. Ahora, esa es la buena práctica y el procedimiento. Si vos degradaste todos los procedimientos, pasó lo que pasó. A mí me preocupa, me parece bien. No es que tenga una visión conspirativa, no, pero sí, por lo menos para mejorar los hechos. Me preocupa que al día siguiente o a los 2 días la situación era parecida. Era parecida. Entonces, la degradación de las instituciones termina en la degradación de las cosas concretas. Hay que custodiar a la vicepresidenta de la Nación, hay que custodiar al presidente de la Nación. Merece una custodia y merece que esa custodia funcione bien, no que funcione mal. Funcionó, lo voy a decir claramente, funcionó pésimo. En la previa, en el durante y en el post. No hay ninguna duda que funcionó previamente. Me preocupa mucho más cuando lo escucho al ministro de Seguridad. Yo lo escuchaba con una tranquilidad hablando de algo así como el número 5, que había 4 alrededor y ella estaba en el medio. Ahora, los 4 alrededor, nadie vio el arma. ¿Qué estaban haciendo los 4 alrededor si nadie vio el arma? Y cuando miras la escena, no es tan rápida. Es rápida, pero no tan rápida. Digo, ¿qué estaban haciendo? Hubo un arma a 20 centímetros de la vicepresidenta. Sí, yo no sé, ella 20 centímetros. Es como decía Candela, detuvo la militancia, ¿no? Primero, o sea, después apareció la policía para llevarla. Bueno, por eso vos te das cuenta que hay un problema serio. Bien. Serio. Pablo Torres Barté ahora sí está, es abogado penalista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Sí, ahora sí. Bien. Estamos Concretamente la pregunta era esta. Se negó a declarar Sabac Montiel, quien está detenido e imputado por el intento de asesinato a Cristina Fernández. Hay una segunda convocatoria a una indagatoria, se va a dar en las próximas horas. Se negó a declarar la primera vez, puede hacerlo la segunda vez también, ¿no? Puede hacerlo la segunda vez. Yo creo que, si bien no se especificaron en los medios los motivos del segundo llamado a indagatoria, estimo que se debe a que varía la autoría con los nuevos elementos de prueba. O sea, ahora tenemos una suerte de cómplice que sería la novia, Ámbar, Brenda, no sé cómo se llama bien esta chica nueva. Entonces, ahora tenemos a 2 imputados en un mismo hecho. Anteriormente se lo debe haber indagado como autor único. Entonces ahora, como hay nuevos elementos de prueba y hay una nueva teoría del caso, ahora para asegurar el derecho de defensa, hay que imputarle el hecho con las nuevas pruebas y con la nueva teoría del caso. Ahora yo calculo que por eso van a declarar los 2, va a declarar Brenda y va a declarar este otro muchacho, porque lo que sucede es que ahora antes se lo había indagado como una suerte de lobo solitario, si se quiere, así se lo llamaron en la prensa, ahora se lo va, como autor, ahora se lo debe convocar indagatoria como coautor. Bien. Porque recordemos que lo que se le impute en la indagatoria es lo mismo que se le va a imputar en el requerimiento de elevación a juicio eventualmente y en el juicio oral. Entonces, para garantizar su derecho de defensa, tiene que estar bien imputado el hecho. Aguárdeme, doctor, porque quiero seguir con usted, pero quiero sumarlo a Marcelo Cetkovich, que es médico psiquiatra, vicepresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Ahora sí, Cetkovich, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, hay 2 personas detenidas por el intento de asesinato a Cristina Fernández. ¿Estamos ante qué perfiles? ¿Qué es lo primero que puedo analizar? De Sabac Montiel y de Brenda Uliarte.
En primer lugar, es muy difícil hacer ninguna aseveración sin tener la oportunidad de evaluar en forma fehaciente a la persona y su entorno, de forma directa, no a través de trascendidos. Lo primero que yo tengo que señalar como psiquiatra es que es importante evitar la conducta estigmatizante y pensar que lo primero que explicaría esto es un trastorno mental, porque las personas con trastornos mentales tienen muchas más chances de ser víctimas de violencia que causantes, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Como toda una vida dedicada al tratamiento de la psicosis, lo primero que uno tiene que señalar es esto. Entonces yo supongo que lo que uno puede leer, esto tiene que ver con el tipo de perfil de personalidad cuya característica es la búsqueda de notoriedad, ¿sí? Que tenemos en la historia muchos ejemplos, en personas que no tenían trastornos mentales, pero que sí tenían un afán de notoriedad. Eso tiene que ver con rasgos de personalidad, con rasgos narcisistas, y que en determinado contexto y que bajo ciertas condiciones pueden verse inducidas a cometer un acto como el que vimos, ¿no? Esa escena Es decir, terrorífica. planteando a la misma persona que es Adán Montiel, que está detenido, pensando que quiso asesinar a Cristina Fernández, escenario 1, y el segundo escenario que él sabía que no iba a salir la bala, pero que quiso alcanzar notoriedad. No, digo, estoy planteando un escenario, pero que quiso alcanzar notoriedad. De hecho, la alcanzó. Digo, se cumplió su objetivo si es que buscaba eso. En ambas circunstancias lo que hay es una búsqueda de notoriedad. Porque es obvio y evidente que ninguna persona que no esté buscando otra cosa que notoriedad se va a animar a amenazar a una persona de la trascendencia como es el vicepresidente de la República sin pensar que eso va a traer consecuencias. Entonces, en todos los escenarios es la búsqueda de notoriedad. Y eso tiene que ver con ciertas historias de la personalidad que predisponen a esta búsqueda, que tiene que ver con rasgos narcisistas, personas que en el pasado se han sentido de alguna forma menoscabadas y que van construyendo una hipótesis de que merecen un lugar en la historia, y eso los impulsa a conducirse de cierta manera. Pero lo primero que uno señala como psiquiatra es: no pensemos en la locura detrás de esto, sino más bien en otro tipo de cuestión, de predisposición de la personalidad. Ajá. Ahora, Cetkovich, ¿puede estar influenciado, puede ser altamente influenciable una persona que llega a querer cometer un asesinato? Influenciada, digo, porque está instalado el tema de los discursos de odio. ¿Es más influenciable una persona de esta naturaleza? Digo, que Yo quizás creo que se sí. arma de fuerza como para cometer lo que estuvo a punto de cometer. Yo creo que sí, que la pertenencia a ciertos grupos, como estamos viendo, que abonan hipótesis conspirativas con mucha tendencia, con marcada tendencia, ¿no? Los grupos neonazis, todo eso, abonan hipótesis conspirativas todo el tiempo. En ese contexto, una persona es sumamente vulnerable a ser influenciada por ese contexto, más, digamos, el clima de crispación política que posiblemente en su evaluación distorsionada de las condiciones lo llevan a pensar, a diseñar una conducta de este tipo. Y con respecto a su novia, ¿puede haber una negación de lo ocurrido o quizás un temor a que se la vincule directamente con lo que pasó? Porque en principio hablaba en un Instagram Live de que fue una pistolita de agua o quizás fue una pistola de agua, lo que utilizó su novio para acercarse a la presidenta y querer asesinarla o querer asustarla. Digo, que hay una negación por parte de la novia, puede haber un temor a recibir una pena similar a la que puede llegar a recibir su novio. A prima facie, por lo que poco que uno ha visto, tiene la sensación de que es una persona que no era consciente de lo que estaba pasando. A mí me parece eso. No sabría decir, hay que nuevamente, sin examinar a la persona en el contexto, muy difícil decirlo, pero tal vez no sé si era consciente de lo que estaba ocurriendo y se vio involucrada. A ver, tienen que demostrar que fue partícipe necesario, digamos. Yo no me quiero meter en cuestiones legales. Bien, la última para el doctor Torre Barté. ¿Esto puede tener un cambio de carátula? El propio Gregorio Dalbón, el abogado de la vicepresidenta de la Nación, dijo que va a pedir que la carátula sea femicidio. ¿Puede cambiar en este aspecto?
o intento de femicidio. No, sería en tal caso tentativa de femicidio. Tentativa, sí. En grado de conato o algo así. Yo no veo que la haya intentado asesinar por su condición de ser mujer. Yo más bien, si usted me habla de cambio de carátula, haciendo que la pistola no tenía bala en recámara, si se determina que él conocía el manejo de armas, pueden quedar serias dudas donde, en el aspecto subjetivo de la acción, en el intentar matar o que solamente querer asustar. Y ahí sí cambiaría bastante la carátula porque no estaríamos ni siquiera en una tentativa de homicidio agravado por el uso de armas. ¿La pena en expectativa hasta cuánto es por una tentativa de homicidio? Por una tentativa de un homicidio agravado por el uso de armas, 8 a 25, tenemos un tercio de 8 vendría a ser más o menos, se lo digo así a ojo, andaríamos en los 10 años. De ahí a la mitad estaríamos en unos 5 años. Doctor Torre Barté, gracias por haber... Así la idea, no me falla bien la matemática. Está bien, está bien. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. No, nada, hasta luego. Selkovic, gracias también por sumarse. Ok, perfecto. Pues dijo chau, ¿no? Muy bien. Lombardi, gracias por haber venido. Gracias por compartir y... ¿Me das un minuto? Sí, claro. Yo quería decir una cosa, porque cuando yo dije el ocaso de Cristina Fernández. Y para justificarlo, es el ocaso de la narrativa del kirchnerismo. Es el ocaso de pensar que los que producen bienes y servicios en una sociedad es lo público y no lo privado. Es el ocaso de decir salud es ministerio, pero le hiciste el recorte más grande de la historia de la democracia, salud y educación. Es el ocaso, sabes, en el fondo, de decir solo el peronismo gobierna en Argentina. Es el ocaso de decir la inflación la detengo con controles de precios. Entonces no es personal si es el ocaso de Cristina Fernández, es el ocaso de toda una narrativa que en 2 años y medio dio lugar al peor gobierno de la democracia argentina. Gracias por aguardar unos minutos. Te contábamos temprano que falleció Magdalena Ruiz Guiñazú. Tenía 87 años. Te dimos, detalles de cómo fue todo este tiempo, ¿no? Pero también, básicamente, el reconocimiento a décadas y décadas de trayectoria, marcando un camino para todas las generaciones que hoy por hoy están trabajando en los medios. Hubo en los últimos minutos, ¿no? Tweets, posteos de distintas figuras políticas. El presidente Alberto Fernández, que pone: despedimos con profundo pesar a Magdalena Ruiz Guiñazú, su inmenso trabajo en el periodismo y la CONADEP nos recuerda de la importancia de defender los derechos humanos, alzando la voz desde un lugar de paz en defensa de la democracia. Acompaño a sus familiares, amigos y colegas. Pero hay más, ¿no? Sí. A ver, También habló el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tuiteó: qué tristeza despedir a Magdalena Ruiz Guiñazú, una periodista emblemática que tuvo un compromiso enorme con los derechos humanos y llevó adelante la lucha por la libertad de expresión. Sus valores son un ejemplo que debemos defender quienes elegimos el camino de la democracia, y puso también: destacó su enorme carrera, su ética y su convicción para que todas las voces puedan expresarse. Un abrazo a sus seres queridos en este momento tan difícil. También tuiteó Mauricio Macri, Candelaria, ¿no? Mauricio Macri también le despidió a Magdalena Ruiz Guiñazú. Allí tenemos el tuit: adiós a Magdalena Ruiz Guiñazú, una leyenda del periodismo con una trayectoria intachable. Se destacó ahí se nos borró el tuit, acá está. Se destacó por su enorme valentía. Nadie pudo callarla nunca. Siempre defendió la verdad y la libertad. Mi respeto a su memoria y mis condolencias para sus familiares y amigos. Estamos viendo ahí imágenes de cuando recibió el reconocimiento de APTRA en los Martín Fierro. Digo, que todo el salón te aplauda de pie es, justamente lo que mereció y lo que merece hoy por hoy, porque siempre se la va a recordar con muchísimo respeto. Y está el tuit de Aníbal Fernández, ¿no? Claro, recordábamos también aquellas mañanas en las que hablaban y discutían al aire y todos nos poníamos a escuchar esas discusiones. Y tuiteó el ministro de Seguridad: falleció la señora Magdalena Ruiz Guiñazú, tuvo enorme respeto profesional y una excelente relación personal, independientemente de no coincidir para nada en política. Cuando mis tareas me impusieron determinadas conexiones, supo darme una mano. Estimada señora, que Dios la bendiga. Muy bien. El respeto para toda su familia, lógicamente, y el recuerdo de Magdalena Ruiz Guiñazú a través de
a través de esto que quisimos, bueno, alguna manera de recordarla con la palabra de las figuras políticas del momento. Lo último que tengamos, nos quedan 20 segundos. Carlos. Éxito total en el debut del dólar soja. Subió por un lado de 50 y pico mil pesos a 70 y pico mil pesos la tonelada, para no dar números exactos. 1 millón de toneladas se vendió. Esto para comparar, por ejemplo, la semana pasada se vendieron 69 mil toneladas. De 69 mil a 1 millón, 327 millones de dólares recaudó el gobierno. Para cerrar, Cande, el dólar blue. Precisamente, el dólar blue repuntó unos centavitos, pero está con tendencia a la suba, Edu, porque cerró en 272 pesos para la venta, mientras que los dólares paralelos que se consiguen comprando bonos en la bolsa están el dólar MEP en 272, igual que el blue, y el dólar contado con liquidación 283 pesos. Gracias, equipo. Gracias por habernos acompañado y a vos por haber elegido a 24. Quédate porque ya llega Mariana Contratesi con todo su equipo para contarte las noticias en lo que resta del día. Chao.